Hola, saludos de Alemania, ya con mi voz un poquito afectada todavía, pero aquí estoy. Vamos a dar tiempo para los que quieran unirse a este tiempo de reflexión sobre el libro de Efesios. A menos que haya preguntas muy urgentes, me las pueden hacer, pero fuera de eso queremos seguir hoy en el capítulo 2 de Efesios. Pero como siempre vamos a iniciar con una canción que siempre me ha gustado mucho. La aprendí en Guatemala hace muchísimas lunas, dijéramos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, que nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Muy bien, espero que todos estén bien. Saludo a los que ya están conectados. Siempre sigue la invitación a conectarse por Zoom, porque allá sería más fácil hacer preguntas. Gracias por orar por mí, porque de verdad me pegó una fiebre de 3 días para mí muy alta y me quedé un poco débil, pero ya estoy recuperado, ya pude predicar el fin de semana y hoy queremos seguir con el libro de Efesios y ya cubrimos el capítulo 1 y nos dimos cuenta de que como el apóstol Pablo realmente relata el cuadro grande de lo que son los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Primero, por supuesto, para el mundo, para el universo prácticamente, pero también para nosotros. Y aprendimos todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para aquellos quienes van a aceptar a Cristo, para aquellos quienes realmente son llamados según sus propósitos. Y ahora ya en el capítulo 2 está hablando más directo a nosotros. Hay un cierto cambio en la dicción y voy a leer los versículos 1 al 10. Espero que podamos llegar hasta este punto. Dice la palabra así: Él os dio a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces aquí vemos de que Pablo cambia su manera de hablar y se dirige directamente a sus escritores y les hace ver, porque aquí está hablando a cristianos, y los hace ver su pasado antes de ser cristianos. Y es algo muy importante de que entendamos lo que Pablo quiere comunicarnos aquí a los que somos ya parte de la iglesia. Dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, recordamos en el capítulo 1, Pablo expone la obra salvadora de Dios. Él expone claramente de que la obra de salvación fue una obra diseñada, pensada, planificada desde antes de la fundación del mundo. Esta obra de salvación fue una obra que Dios decidió hacer y realizar soberanamente, enviando a su Hijo, y por todo lo que Jesucristo hizo, su sacrificio en la cruz voluntario, su resurrección, su ascensión a los lugares celestiales otra vez. Todo eso no tenía nada en absolutamente que ver con nosotros. Era una decisión completamente soberana de Dios, que Él la tomó. Él realizó la obra salvadora, la obra redentora, independiente de nosotros, para que la obra nunca fuera a depender de nosotros. Y nosotros solamente podemos entrar a esta obra por gracia, por medio de la fe, como lo acabamos de leer. Y incluso, no solamente la gracia, el favor inmerecido, sino también la fe, son dones de Dios que Dios concede a los que Él quiera darlos. Tenemos que recordar y con toda humildad reconocerlo, de que nosotros, lo aprendimos en el capítulo 1, somos predestinados, somos, seleccionados por la soberana voluntad de Dios, y nosotros podemos entrar a esta bendición aceptando el sacrificio de Cristo. Mas sin embargo tenemos que recordar
de que todo esto es obra de Dios y nunca tiene que ver nada con nosotros. Ahora, aquí nos relata de que nuestro estado delante de Dios era el estado de muerte. Y la muerte, dice que la muerte en la cual vivíamos, aunque vivos, la muerte tenía que ver con nuestros delitos y pecados. Y aquí se usan dos palabras, se usa delito y se usa pecado, y no es lo mismo. Son dos asuntos que nos ayudan a entender hasta qué extensión estábamos nosotros perdidos. Pero antes de explicar estas palabras, quisiera recordar algo que siempre he dicho. Delante de Dios hay dos estados de ser. Ese es vivo o muerto. Vivo y muerto no tiene nada que ver, en primer lugar, con nuestro cuerpo. Este cuerpo, según leemos aquí, estas personas de quienes habla Pablo aquí eran personas que vivían, pero su estado espiritual era muerte. Eso tiene que ver con lo que produce la rebelión contra Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la consecuencia iba a ser: si coméis de este árbol, moriréis. Bueno, Adán y Eva comieron de la fruta y se murieron, pero no cayeron físicamente muertos. Pero su estado era lo que yo digo que es el estado de muerte espiritual, y eso tiene que ver que estaban separados de Dios, habían perdido su relación con Dios anterior, habían perdido realmente todo lo que Dios había creado, habían perdido hasta cierto punto su semejanza, la imagen que Dios había dejado suya en ellos, y entonces este estado de muerte es un estado espiritual con el cual Dios no se puede relacionar, porque Dios claramente es identificado como el Dios vivo o el Dios de la vida. Por eso Jesús, entre muchas cosas, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que la muerte, en primer lugar, en la Biblia significa: el muerto está separado de Dios, de la bendición de Dios, de la relación con Dios, y por supuesto está también desconectado y no tiene acceso a la misericordia ni nada de Dios, a menos que Dios decida revelarse a tal persona. Estamos completamente y perdidos, sin esperanza a recuperación en nuestras propias fuerzas. Eso es el glorioso mensaje del Evangelio, de que Dios piensa en nosotros, ve nuestro estado de eterna perdición, separación de Él, en otras palabras, muerte, y por eso al final de la Biblia que leemos, ¿cuál va a ser el final? Es la segunda muerte, y la segunda muerte es la separación de Dios de una forma permanente, una forma que ya nunca es esperanza de recuperación. Ser separado de Dios por toda la eternidad, sin esperanza de ser salvado o perdonado, eso es la segunda muerte. La primera muerte espiritualmente es cuando por nuestro pecado nos separamos de Dios. Aquí dice de que nosotros estábamos muertos quiere decir que estábamos viviendo en la práctica de delitos y pecados. Ahora, ¿qué es la diferencia entre delito y pecado?
Es relativamente sencillo. Un delito es pasarse una línea roja. Por ejemplo, la línea roja era en el jardín de Edén: no vayan a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se pasaron de esta línea, fue una transgresión realmente, y eso fue su pecado, eso fue su error, eso fue un delito porque violaron voluntariamente una limitación puesta por Dios. Cuando nosotros cometemos delitos, nos pasamos de una línea roja donde nuestra conciencia humana incluso y el Espíritu Santo nos dirán: no te vayas a pasar de eso. Mas sin embargo pasamos esta línea roja y por eso caemos en muerte espiritual. El pecado, la palabra pecado es una cosa muy distinta porque es la palabra, algunos ya la han oído en griego, amartia, que significa fallar al blanco. Parece que tiene que ver con echar con flechas y dar en un blanco. O sea que la segunda forma de muerte espiritual que se causa en la vida de un ser humano es cuando no cumple realmente el propósito para el cual fue creado. O sea que la diferencia entre delito y pecado, a mi parecer, y yo por supuesto me dejo corregir si estoy mal, es de que el delito tiene que ver con violar una ley, una transgresión, pero el pecado tiene que ver de que yo no cumplo lo que debería cumplir respecto al propósito de mi creación. O sea que lo uno es hacer lo negativo, lo malo, y el otro es no hacer lo bueno para lo cual realmente he sido creado. y por eso tenemos un versículo en Santiago, parece 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Entonces estos términos a veces se usan, se intercambian, pero la distinción sí es importante. Dios nos ha creado con un propósito de glorificar su nombre, de realmente representarle en el mundo material y visible como sus hijos. Y cuando nosotros fallamos de realmente representar a Dios, eso es pecado. Y cuando nosotros violamos sus mandamientos, en el jardín de Edén era solo uno, o más adelante vinieron los 10 mandamientos, y Santiago 2:10 dice: si tú violas uno de los 10, has violado toda la ley. O sea que eso es lo que crea muerte espiritual. Y eso es algo que todavía puede causar muerte espiritual, es desconectarnos de la vida y de la bendición que Dios nos quiere dar. Claro de que vamos a leerlo, de que Dios hizo una provisión para limpiarnos de todo pecado, para perdonarnos todo pecado, para perdonarnos todo delito. Él nos limpia de todo, mas sin embargo tenemos que recordar que porque aquí está hablando a cristianos, y está hablando del pasado espiritual de cristianos. Antes de ser cristianos éramos por naturaleza muertos, porque vivíamos y practicábamos delitos y pecados. Pero nosotros ya no somos eso. Y tenemos que recordar de que nosotros
tenemos una nueva identidad, porque aquí habla de estas situaciones en tiempo pasado. Dice que estabais muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. Cuando no somos cristianos, nosotros realmente somos prácticamente, somos presas de este Satanás. Dice que es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios está hablando varias veces de los lugares celestiales o de los lugares celestes. El aire aquí se refiere a la atmósfera, y en el pensar de aquel tiempo, también pagano, se suponía de que los demonios y las fuerzas del mal, incluso el diablo, viven en la atmósfera, o sea que en esta cosa que rodea la Tierra, la atmósfera que rodea nuestro planeta. Y Satanás viviendo en estos lugares, y él puede vivir en estos lugares porque él no tiene forma de cuerpo físico, es un espíritu, igual como los demonios son espíritus. Y personas quienes todavía están viviendo en sus delitos y pecados, claramente Satanás puede influirlos de tal manera que sigan viviendo en esta forma pésima y triste de vida, y el resultado lo podemos ver en las noticias todos los días. Pero aquí dice que los que somos cristianos, eso es nuestro pasado. En el pasado estábamos muertos, ahora ya estamos resucitados a una vida nueva en Cristo, como vamos a leer en un momento. En el pasado, nuestra práctica era hacer el mal, y que dejábamos que el espíritu malo, Satanás y los demonios, podían influirnos porque nosotros éramos hijos, dice aquí, de desobediencia. ¿Hijos de desobediencia a quién? Pues el ser humano, aunque aún no haya, también el que no ha nacido de nuevo, por diferentes maneras el ser humano sabe que está perdido. Él tiene la conciencia, y la conciencia le enseña la diferencia entre el bien y el mal. Él tiene muchas cosas que le pueden indicar claramente que está perdido y que está desobedeciendo tanto a Dios en el sentido de que está se está pasando de las líneas rojas, y también que no está cumpliendo realmente el propósito de su creación inicial. Entonces, esos éramos, dice, nosotros éramos hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos vivíamos, otra vez un pasado concluido, también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos lo mismo que los demás. ¿Por qué hijos de ira? Porque hijos de desobediencia, por supuesto, se convierten tarde o temprano en hijos de ira. Porque no hay pecado que quede sin consecuencia. El pecado tiene una consecuencia horrible, y esto no ha cambiado. Ni para nosotros que somos redimidos, podemos decir que ya que Cristo murió por todos nuestros pecados, que el pecado ya no es un problema. No, el pecado puede ser un problema muy grande todavía, porque el pecado trae muerte. O sea que nuestra relación con Dios es cargada, nuestra relación con Dios es influida negativamente, y nadie se puede quedar
viviendo en un pecado y al mismo tiempo pudiendo servir a Dios y amar a Dios. Las dos cosas se contradicen. Pero lo importante que miro yo en este pasaje es de que nosotros, los cristianos, empecemos a reconocer nuestra nueva identidad. Hay muchos cristianos, y yo entiendo lo que dicen de sí mismos: yo sigo siendo un pecador. Y yo sé lo que quieren decir, pero mi naturaleza aquí dice de que antes yo era un pecador. Antes era yo todo eso. Antes yo andaba en los deseos de la carne. Y la carne aquí no se refiere a eso, sino se refiere a la naturaleza caída en pecado. Al viejo hombre es otro término que usa el Nuevo Testamento. Y nosotros no éramos diferentes a cualquier pagano del planeta. Pero aquí dice claramente que eso es lo que éramos. Eso es lo que hacíamos. Si nosotros seguimos viviendo como describe estos primeros 3 versículos de Efesios 2, puede ser que no hemos nacido de nuevo, porque es una contradicción. Ahora, la Biblia nos informa de que uno que ha nacido de nuevo aún puede pecar, pero también nos informa de que hay una solución para el pecado que uno comete ya siendo cristiano. Y el pecado de un cristiano que comete después de haber nacido de nuevo no lo convierte otra vez en pecador respecto a su identidad, sino sencillamente es un hijo de Dios quien cometió un error y necesita rectificarlo. Necesita pedir perdón, confesar su pecado y adelante. El pecado del cristiano nacido en Cristo, que es producto de la obra redentora de Dios soberana y no obra de uno, el pecado del cristiano no anula la nueva identidad en Cristo. Porque si nuestro pecado, ya habiendo nacido de nuevo, anulara nuestra identidad, nosotros estaríamos cambiando de identidad, algunos de nosotros tal vez todos los días, varias veces. Pero la Biblia dice claramente en 1 Juan 2:1 de que, mijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno pecara, abogado tenemos a Cristo el justo. Eso es muy importante y algunos tal vez no me han entendido cuando he hablado de eso. Yo no estoy diciendo de que el cristiano ya no peca, porque la Biblia nos informa de que eso va a suceder. Pero a lo que yo me opongo bastante es a la pregunta de la identidad. Si yo me autodeclaro que soy pecador, según Efesios, entonces soy perdido, no voy al cielo. No va a haber pecadores en el cielo, va a haber redimidos y salvados del pecado. Porque si pensamos en la lógica de la terminología que usa la misma Escritura, dice que hemos nacido de Dios, hemos nacido de semilla, de simiente incorruptible, dice en Pedro. Hemos nacido de la palabra de Dios, hemos nacido del Espíritu de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es muy sencilla. Si nosotros fuimos engendrados por obra soberana de Dios, ¿cómo va a salir como resultado de esta obra divina un pecador? Alguien que me lo explique, pero yo no. Ahora, repito, cristianos
como aún somos libres, podemos decidir pecar. Pero hijos de Dios quienes pecan, tienen abogado para arreglar este error. Hijos de Dios quienes pecan tienen la oportunidad de reflexionar. He entendido de verdad quién ahora soy en Cristo. He entendido de que ya no soy lo que era antes de ser cristiano. O sé que una caída nos puede hacer mucho bien, como en el caso de Pedro, que negó a Jesucristo 3 veces. Y aunque fue una experiencia que nadie quiere tener, más sin embargo, el mismo Jesucristo le anuncia a Pedro en Lucas 22, del 31 al 32, cuando hayas vuelto de haber pecado, de haberme negado 3 veces, ve y fortalece a tus hermanos. O sea que el pecado de Pedro fue incorrecto, fue malo, pero el pecado de Pedro no le quitó su nueva identidad en Cristo. Entonces, en el versículo 4, seguimos leyendo. Ahora, aquí está hablando de nuestro pasado. Éramos, otra vez repito, la Biblia, estabais muertos, anduvisteis en la corriente de este mundo, fuimos influidos por Satanás y sus espíritus. Éramos hijos de desobediencia. Vivíamos en los deseos de la carne. Hacíamos la voluntad de la carne. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso es nuestro pasado. Eso es lo que la Biblia dice que es nuestro pasado. Amén. Es muy importante. No está hablando de nuestro presente. Está hablando de nuestro pasado antes de aceptar y recibir a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea que la salvación se efectuó cuando aún éramos pecadores. Dios decidió salvarnos. Dios, a pesar de la separación que existía entre Él y nosotros, porque el Dios vivo no tiene relación con el muerto en el sentido espiritual, pero por el amor que Dios sintió, y personalmente creo por el valor que Dios aún vio en nosotros que éramos pecadores, Él decidió darnos vida juntamente con Cristo. ¿Y cuándo hizo eso? Bueno, en Romanos 6 leemos de que cuando Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y de la tumba Jesucristo resucitó. Y Romanos 6 dice que en el bautismo prácticamente simbolizamos este movimiento. Somos enterrados en el agua y luego nos levantamos a una vida nueva. O sea que en la mente de Dios, en el diseño eterno de Dios, ya éramos incluidos tanto en la crucifixión, porque Romanos 6:6 dice de que nuestro viejo hombre, este ser muerto, fue crucificado. Y Romanos 6 también dice que, pero también fuimos incluidos en su muerte, pero también fuimos incluidos en su resurrección. Y eso es un asunto que solamente por medio de la fe uno lo puede aceptar. El hecho fue realizado por Dios.
no tiene nada que ver conmigo. Dios no estaba esperando que el hombre dijera que hazme el favor de salvarme. No, Dios decidió salvarnos en su soberanía independientemente de nosotros. Y Dios obró la salvación en la persona de su Hijo Jesucristo. Sufrió, murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. Y desde el punto de vista de Dios, quien vive en el eterno presente, que para Él no existe pasado, presente y futuro, Dios nos incluyó en todo eso. Y lo hizo por gracia, porque nadie de nosotros merecía ser incluido en Cristo. Si tú y yo, si nos fuéramos al infierno eternamente separados de Dios, sería un acto justo de Dios. No habría ninguna injusticia en eso. Pero la gracia es la decisión divina de que nosotros no vamos a recibir el castigo que era realmente previsto para el pecado. Y este castigo era la muerte física, la separación eterna de Dios, y por eso Jesucristo experimentó una separación de su Padre en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo, citando el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabemos de que en el día de la crucifixión hubo unas tinieblas de 3 horas, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y parece de que fue un tiempo en que en cierta manera Jesucristo fue separado de su contacto directo con el Padre, porque el pecado de todo el mundo estaba prácticamente concentrado y personificado en Cristo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:21 de que Jesucristo fue hecho pecado, aparte es cargar nuestros pecados, aparte, pero diferente es ser hecho pecado. O sea que en este momento en la cruz, todo el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, estaba personificado, colgado en la cruz. Y en cierta manera, Dios ya no se separó, Dios el Padre, de su Hijo por este tiempo. Hay teólogos que lo ven muy diferente, pero yo lo entiendo de que eso es lo peor que Jesucristo sufrió, aparte de todo su sufrimiento físico y corporal. Creo yo que fue la separación, la muerte en el sentido de ser separado de la fuente de vida que es Dios. Y Él lo hizo por nosotros. Por supuesto que Jesucristo también lo hizo sabiendo de que iba a resucitar de los muertos. De esto no se duda, por supuesto. Mas, sin embargo, pasó por este momento horrible con tal de salvarnos a nosotros. Porque en la persona, en el cuerpo de Cristo, Dios el Padre juzgó el pecado. Y el pecado es aquello que nos ha causado muerte espiritual, separación de Dios. Y cuando este castigo fue recibido por Jesucristo en su cuerpo, a nosotros se nos abrió el camino de entrar a este perdón si aceptamos el sacrificio de Cristo. O sea que en Cristo ya somos salvos por gracia, por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección. ¿Y por qué lo hizo?
porque Dios quería separar de todos los pecadores del mundo, quería separarse un pueblo. Y por eso no solamente, es algo, a mí me cuesta entenderlo, pero por fe lo quiero aceptar, porque en versículo 6 dice, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares como dice aquí, celestiales con Cristo. Eso nos hace ver lo siguiente, de que Dios, cuando nos salvó en la cruz del Calvario, salvó a todos que tenían que ser salvos en el futuro. Eso nos incluye a nosotros. Que Dios también nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, encima de lo que aquí en el versículo, vamos a ver, versículo 1, 2, versículo 2, está hablando conforme al príncipe de la potestad del aire. El aire es la atmósfera. Los lugares celestiales son más allá. Quiere decir que juntamente con nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestros delitos, la nueva vida, la resurrección juntamente con Cristo, encima de eso, Dios nos eleva en Cristo a una posición encima de lo que aquí sería la potestad del aire, para decirnos lo siguiente: tú ya no tienes que estar influido ni por Satanás, ni por sus demonios, y ni tampoco por tu propia carne. Si nosotros entendemos quiénes éramos, y si nosotros entendemos quiénes por gracia, por medio de la fe ahora somos, ya no vamos a encontrar justificación para volver a pecar, para volver a cometer delitos, porque estamos espiritualmente situados o posicionados por Dios encima de estos poderes. Ahora, si en tu mente, en tu corazón dices, no, pero yo soy débil, soy pecador, todos los días peco, tú te vuelves a posicionar otra vez debajo de la influencia de estas fuerzas malignas que operan en los hijos de desobediencia. Y en una parte de Hebreos la palabra desobediencia es usada como sinónimo de incredulidad. Solo hay que leer Hebreos 3 y 4 y van a encontrar de que una parte dice de que el incrédulo es el desobediente. O sea que el desobediente es incrédulo. Entonces nosotros por Dios hemos sido puestos en lugares celestiales con Cristo, y con esto tenemos los poderes malignos debajo de nosotros. Nosotros tenemos autoridad sobre estas fuerzas. Tenemos autoridad sobre las fuerzas de Satanás y los demonios. Tenemos autoridad sobre el poder de nuestra carne. Necesitamos comprender de que nosotros, eso es por gracia, no es nada que nosotros hayamos producido, es algo que Dios dice que eso eres tú ahora. Eso es lo que eras, pero eso es lo que eres tú. Y por eso quisiera seguir leyendo ahora, porque ahorita viene la parte que es la parte tan bonita, porque Dios quería mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y la gracia entonces es descrita como algo que tiene abundantes riquezas. ¿Y qué puede haber más que perdón de pecados? ¿Qué puede haber más que nacer de nuevo?
Bueno, esa es la gracia. Realmente es no solamente el poder de Dios que que nos concede el perdón de nuestros pecados y delitos. No, la gracia es el poder de Dios que nos puede introducir realmente a las riquezas de la nueva identidad en Cristo. Y vemos de que nosotros empezamos nuestra vida cristiana, según este pasaje, empezamos con siendo sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es tu inicio, ese no es el fin. ¿Por qué es importante eso? Porque ¿quién se sienta? En la Biblia, en las metáforas de la Biblia, las personas se sientan, son las personas que tienen autoridad. Un juez se sienta. Un rey se sienta a reinar y a gobernar. Y nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo, quien es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Para qué? Pues para reinar. ¿Y para reinar sobre qué y quién? Pues en primer lugar reinar sobre las fuerzas del mal. ¿No ha dicho Jesucristo de que yo os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del maligno y nada os dará daño? Hemos sido sentados encima para reinar sobre la carne, el viejo hombre, la vieja naturaleza. ¿Por qué se levanta la vieja naturaleza, la carne en nuestra vida? Es porque nosotros no realmente creemos que tenemos autoridad sobre ella. Y si nosotros creemos de que la carne, el viejo hombre, la vieja mujer, tienen autoridad sobre mí, entonces yo salgo perdiendo. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que tú estás encima y no abajo. Decídete. Esa es una decisión de fe, de saber. Tú no tienes ninguna, ni yo, aunque yo también a veces peco todavía, pero no tengo ninguna justificación delante de Dios para decir que, ay Señor, perdóname, es que soy débil. ¿Qué va a contestar Dios? Te he dado una nueva naturaleza en Cristo. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Te he dado perdón de pecados. Te he dado mi Espíritu Santo. Te he dado la justicia del Hijo. ¿De qué estás hablando? Nos podría preguntar nuestro Padre. Si nosotros pecamos es porque no creemos de lo que Dios ha hecho. Otros pecan porque todavía creen de que se tienen que salvar a sí mismos haciendo cosas buenas, incluso religiosas, pero ese no es el camino de salvación. La salvación, el camino está claramente definido aquí, versículo 8, porque por gracia sois, no seréis, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, o sea que yo no puedo producir ni la fe, ni la gracia, ni la misericordia de Dios. Mi comportamiento no tiene ningún efecto sobre todo eso. No por obras para que nadie se gloríe. Tenemos que reconocer de que en su gracia Dios nos da no solamente el perdón de pecados, sino que nos hace sentar juntamente con Cristo en lugares celestiales y más adelante reinaremos con Cristo por la eternidad cuando nosotros en la boda del Cordero somos unidos a Jesucristo, la iglesia, con Él por toda la eternidad. O sea que nosotros desde la completa perdición sin esperanza somos elevados a reyes y sacerdotes del Dios viviente por toda la eternidad, según Apocalipsis 1, 5 y 6. La gracia es el poder de Dios que nos vuelve a entrar
a todo lo que Dios originalmente había intentado y diseñado para sus hijos. Tiene que ver con poderes, tiene que ver con autoridad, con posición, tiene que ver con muchas cosas muy buenas y mucho más allá del perdón de pecados. Tenemos que entender que la gracia de Dios es más que solamente recibir el perdón. Y tenemos el ejemplo de los presidentes de los países tienen la posibilidad de perdonar a un preso que tiene tal vez cadena perpetua por algún crimen. Y por la ley, el presidente de una república tiene la autoridad de perdonar a un preso. Y cuando este hombre sale de la cárcel porque el presidente por gracia le ha perdonado, ¿cómo sale a la calle? Pues sale a la calle sin nada. Tiene que empezar su vida tal vez pidiendo ayuda del Estado, no tiene nada. Tiene que empezar completamente en cero. La gracia que Dios nos extiende a nosotros en Jesucristo es mucho más. Tú sales de lo que era una cárcel, una cadena perpetua, porque sin la gracia de Dios te hubieras terminado, hubiéramos todos terminado eternamente separados de Dios en lo que comúnmente se llama el infierno. Pero la gracia de Dios no solamente nos ahorró el castigo porque Jesucristo lo sufrió en nuestro lugar, sino que la gracia de Dios nos eleva. La gracia, un cuadro de la Biblia de la gracia de Dios es el famoso hijo pródigo que hizo cosas muy malas, incorrectas, y cuando regresa y pide perdón a su padre, ¿qué le hace el padre? Le hace una fiesta, le pone el anillo, le pone zapatos, le devuelve su autoridad, le devuelve su poder, le devuelve de todo. Y eso es lo que la gracia hace con nosotros. Nosotros vamos a volver a ser para lo cual hemos sido creados. Y de esto habla el versículo 10. 9 otra vez, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Los que me están siguiendo en YouTube o en Facebook, mis últimas dos pequeñas predicaciones trataron de las obras buenas y de las obras muertas. Y recomiendo verlos porque son detalles muy importantes. Y por eso hoy me quiero concentrar más sobre la palabra somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es lo que tú eres ahora. Antes eras lo que dice versículo 1 al 3. Eras perdido, pecador, hundido en todo. Pero ahora eres hechura suya en Cristo Jesús. Esta palabra hechura en griego es una palabra muy bonita que es palabra poema. Y la palabra poema se deriva de esta palabra. O sea que aquí Dios está diciendo en cierta manera de que tú eres un poema de Dios. Tu vida es un poema que tiene que ser conocido y leído por el mundo. Tu vida debería ser como una bendición, como un aliento, como una esperanza, como algo que toca el corazón de otras personas. Tú eres un poema y tienes que encontrar de cómo Dios te quiere usar, cómo Dios quiere usar el poema, la historia de tu vida, de cómo eras perdido, pero ahora
has sido hallado por la gracia de Dios. Andabas en delitos y pecados, pero ahora andas victorioso y con esperanza y con una perspectiva de vida que va más allá de esta vida hacia la eternidad. Y un poema de Dios es aquello en Cristo que va a conocer, que va a encontrar las buenas obras que Dios ha preparado. No es alguien que tiene que trabajar para su salvación, sino que alguien que se pregunta, ahora que soy salvo, Señor, ¿para qué me quieres usar? Y Dios te quiere usar. Y Dios ha preparado cosas que solo tú puedes hacer con tal de que su nombre sea glorificado y también el corazón de tu Padre Celestial sea alegrado, porque para eso te ha hecho. Tú eres un poema de Dios. Qué lindo mensaje de la Biblia. Somos poema suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras no las tienes que inventar. Estas buenas obras las tienes que encontrar, las tienes que identificar, porque ya existen. No son obras que a la fuerza los tienes que hacer. No son cosas que Dios ha preparado para que tú las realices, para que tú seas este poema tanto para Dios como para la gente que será beneficiada por tu vida. Entonces encuentra estas buenas obras. Están allá, están en tu camino. Las buenas obras que Dios ha preparado para ti tienen que ver con tu biografía. Yo en un punto de mi biografía aprendí español, pero yo no aprendí español para predicar. Y miren lo que estoy haciendo ahora. Yo cuando era muy pequeño me dieron clases de piano. Pues no soy pianista, pero me defiendo un poquito, por lo menos para tocar canciones o escribir algunas canciones. En mi biografía Dios me permitió visitar muchos países de este planeta. Eso me ha ayudado a entender cosas de una forma tal vez más grande, diferente que alguien que nunca ha viajado. Pero toda nuestra experiencia, si es mucha, si es poca, si es buena, si es mala, si es dolorosa, si es alegre, todas las capacidades, todo lo que tú tienes de talentos, todo lo que tú hayas aprendido, títulos que hayas obtenido o ganado, todo eso, si tú empiezas a poner eso a disposición de Dios, allá vas a encontrar un montón de obras que solo tú puedes hacer. Miren, yo me gradué con una calificación muy baja en alemán, o sea que en idioma. Y miren, hoy escribo libros, escribo libros en español, que ni es mi idioma. Miren, no hay cosa en la vida que no pueda convertirse en una buena obra para Dios y para su reino y para que otras personas puedan ser beneficiadas. Yo conozco varias personas quienes han perdido seres queridos. Acabo de terminar un escrito sobre cómo se debe manejar el caso de un suicidio dentro de una iglesia. Y he hablado con personas quienes han sufrido esta situación. Mira, esas personas pueden enseñar algo que ningún otro puede enseñar a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino al mundo. Y las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros no son cosas lejos de nosotros, son cosas que tienen que ver con lo que soy, con lo que tengo, con lo que puedo, y con las oportunidades que Dios me da en el camino. O sea que ser cristiano, haber nacido de nuevo, haber salido de esta pudrición y de este estilo de vida que enseña Efesios en los primeros versículos del capítulo 2,
nosotros, eso es una maravilla, es un honor, es un privilegio poder vivir estas cosas y poder servir a Dios, a su iglesia y al mundo entero con las cosas que ahora podemos hacer. Y antes usábamos tal vez nuestros talentos para tal vez ganar dinero o para impresionar a alguien. Y ahora podemos usar todo eso para que el reino de Dios avance alrededor del ámbito de influencia que tenemos todos nosotros. Así que hay buenas obras, ya están preparados. Dios las preparó sin que nos diéramos cuenta. Encuéntralos, no invéntalos, no los inventes, no, ¿ves? No. Encuentra las obras que Dios ha preparado y vas a ver que va a ser una satisfacción. Y termino con este último pensamiento respecto a las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos nosotros en ellas. ¿Cuál es la gran ventaja? Si nosotros cumplimos realmente con estas obras, que han sido creados, preparados y adaptados directamente a nuestra vida. La ventaja es de que yo no voy a jamás hacer más de la cuenta. Porque Dios sabe cuál es mi fuerza, Dios sabe cuál es mi situación familiar, mi situación de salud, de economía. Cuando yo encuentro las obras que Dios ha preparado, yo nunca voy a poder perder ni salud, ni fuerzas, ni nada. Yo voy a poder acostarme en la noche satisfecho de haber hecho lo que Dios me encargó y no me tengo que comparar con nadie. No tengo que ver que hizo cuántas buenas obras hizo mi mujer hoy. Ella hizo 9 y yo solo 7. Mejor me levanto otra vez a hacer otras 2 cosas buenas. No. Eso es la justicia de Dios en cuanto a nuestras obras. Él a cada uno exige que hagamos lo que Él ha preparado. Y eso son cosas que somos bien capaces de realizar. Pueden ser actividades de rutina de todos los días, pueden ser actividades especiales o espontáneas, pero... No, perdón, me estaba llamando mi hija. Perdón. Bueno, en fin, que la ventaja es que no me van a cargar, no van a causarme estrés, no van a causarme mala conciencia, sino que me van a dar paz, me van a dar satisfacción y a Dios lo voy a poder poner algo feliz. Si nos pasamos de las obras que Dios ha preparado, estamos en riesgo de caer en religiosidad que no es nada sano, que no es nada bueno. Y por eso es muy importante que tengamos una relación tan estrecha con Dios, de que sepamos cuáles son las cosas que Dios ha preparado para mí. Y en estas me voy a invertir con todo corazón y no me van a dañar. Voy a tener paz y gozo en la fe, en el ejercicio de la fe, y por la obra del Espíritu Santo voy a estar lleno de esperanza. Y no voy a estar ni lleno de cargas, ni de mala conciencia, ni de otra cosa, situación negativa, porque he cumplido con lo que Dios me ha preparado y más no me toca hacer. Bueno, espero que haya sido de ayuda mis explicaciones. Siempre me gusta recibir sus comentarios o preguntas si hay. Y
Dios les bendiga a todos. Saludos a todos los lugares donde me están viendo. Perdón de que mi hija no sabía que estaba dando una clase. Y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bendiciones.